A continuación, en Comunicación y Lenguaje tendremos organigrama de datos en tabla para cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de organización de datos en tablas del área de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística y la habilidad numérica. Hoy en la interpretación de lengua de señas saludamos a Flor. Hola Flor, bienvenida. Vamos a comenzar con la sesión de hoy recordándote siempre tener todos tus materiales preparados, así como tu módulo de refuerzo Mis Aprendizajes. Esto es porque dentro del módulo vas a encontrar actividades donde aplicarás cada uno de los temas que veamos en las sesiones de Aprendo en Casa y en Clase, así como tu lápiz, tus crayones, tu cuaderno para tomar las anotaciones que consideres importantes, así como lavar muy bien tus manos antes de empezar para mantener las manos limpias. Vamos a comenzar y te preguntarás por qué organización en tablas, si estamos hablando de comunicación y lenguaje. Cuando hablamos de organizar en tablas, utilizamos esquemas para poder representar la información que existe o que se encuentra en textos informativos o en algún tipo de texto que nos presenten. La organización de tablas no solamente se utiliza para visualizar el contenido, sino también para establecer ese conteo estadístico. La estadística es una ciencia que se encarga de esa recopilación de información y de la cual pues se utiliza o se vale de tablas para poder representarla. Antes de explicarte qué son y cómo se elaboran, tengo un ejemplo aquí de una situación en un contexto de escuela, ¿sí? En una oportunidad, una maestra le pregunta a sus estudiantes qué sabor de helado prefieren, porque iban a hacer una convivencia en la cual cada uno de ellos iba a poder disfrutar de un delicioso helado. En esa sesión, en esa reunión que tuvo la maestra con sus estudiantes, hizo un conteo y recopilación de información de qué sabor y a cuántos niños les gustaba el sabor. Entonces estableció los datos y los organizó en una tabla y quedó de la siguiente manera. El sabor de chocolate a 3 niños les gustaba, de vainilla a 5, el de fresa a 7, el sabor de galleta a 2, el sabor de limón a 2, uva a 4 y el sabor de menta a 1 estudiante, para hacer un total de 24 estudiantes en el salón. De esta manera la maestra pudo determinar cuántos helados debía adquirir y de qué sabores para que cada uno pudiera disfrutar en la convivencia que iban a tener. Observas la siguiente tabla, es una manera gráfica de representar la información que a veces recopilamos o que encontramos en algún texto. Y pues es parte de un proceso estadístico. Tal vez en el área de matemática has podido estudiar acerca de las tablas y cómo se organiza la información, pues son parte importante para ello. Entonces, ¿qué son las tablas? Pues son herramientas estadísticas. Como te vuelvo a decir, esa ciencia es la encargada de recopilar información de una comunidad, de una sociedad y posteriormente dar interpretaciones sobre ella. ¿Para qué nos sirven o en qué nos ayudan estas tablas? Pues nos ayudan a organizar y caracterizar visualmente un grupo de datos determinados. En este caso, la tabla del ejemplo anterior representaba ese conteo que la maestra hizo a sus estudiantes acerca de los sabores de helados que preferían. Cuando hablamos de las tablas de organización de información, no solamente es para este tipo de ejemplos, como te decía, se trabaja o se utiliza mucho en textos informativos o en textos de carácter social donde nos dan información específica y lo que necesitan es recopilar y tener visualmente organizado ese conteo o toda esa recopilación de información. ¿Cómo debemos o cómo elaboramos una tabla entonces?
Se elabora a partir de dos tipos de datos, un dato cualitativo y un dato cuantitativo. Cuando hablamos de esos datos cualitativos que están en un texto, son los que se refieren a gustos, preferencias, ¿sí? Como en el caso del ejemplo anterior. El dato cualitativo corresponde al sabor de helado que a cada uno de los estudiantes le interesaba o quería disfrutar en la reunión, en la convivencia. Y el dato cuantitativo corresponde a la cantidad o al número de elementos que tiene cada uno de los datos cualitativos. Es decir, que para tener un dato estadístico necesitamos estos dos datos que son importantes para elaborar una tabla de organización de información. También algo importante es que esta información se estructura en columnas, cada una de las características, y que debemos de visualizarlo de manera ordenada y organizada. Esto es para que tengamos mayor facilidad para poder entender el contenido de las tablas. Entonces, ayuda a obtener información de manera fácil y ordenada. Al final, todos estos esquemas que hemos visto en las sesiones corresponden a poder organizar la información y tener mayor facilidad para entender el contenido o el mensaje que nos quieren transmitir a través de un texto, porque es fundamental poder tener todas estas herramientas disponibles y conocerlas para poder aplicarlas en nuestro contexto como estudiantes. Te presento otro ejemplo. Aquí te presentaba un ejemplo cotidiano que puede ser o que puede estar inmerso cuando estamos en etapa de estudiantes. Es algo que podemos utilizar y podemos organizar. Pero cuando ya es algo más formal, como los procesos estadísticos que se hacen, las tablas pues son más elaboradas porque son con fines de análisis y de interpretación, entonces debemos de organizarlas mejor. Aquí hay un texto donde habla de la importancia o de la estructura de Guatemala en sus departamentos, las cabeceras, etcétera. Si tú te das cuenta, la información que nos brindan textual es mínima, pero la que se encuentra en la tabla ya nos da una mayor amplitud o nos da más características para que podamos entender de qué es lo que estamos hablando en el texto. Guatemala se ubica en el continente americano, en una región llamada Centroamérica. Tiene una extensión de 108.889 kilómetros cuadrados y el país se divide en 22 departamentos. La primera tabla pues es una tabla de organización de información de manera general. Aquí solamente tenemos datos cualitativos, solamente es para ordenar los datos que tenemos ahí. Cada uno de los departamentos con sus cabeceras están ordenados en dicha tabla. Pero como estamos hablando también de la extensión que tiene Guatemala, podemos encontrar o podemos tener otra tabla donde está organizada la información y con cada uno de sus departamentos y cabeceras, donde vamos a tener no solo eso, sino que tenemos un dato cuantitativo que corresponde a la superficie que cada uno de los departamentos de Guatemala tiene. Entonces, esto nos sirve para poder visualizar de manera ordenada la extensión territorial de cada uno de los departamentos del país. Y lo vemos organizado en una tabla, porque sería muy tedioso verlo en un texto, leer de corrido. Las tablas nos ayudan a hacer estructuras mentales para poder organizar nuestra información y poder entender mejor el mensaje que nos quieren transmitir. Cuando utilizamos estas tablas podemos elaborar gráficas y esas gráficas nos dan una mayor visión del contenido del texto informativo. Entonces, no solamente podemos utilizarlas en actividades cotidianas, sino también son útiles cuando necesitamos representar datos informativos con datos cualitativos que corresponden a situaciones que no podemos contar, y los datos cuantitativos que ya nos representan una cantidad de donde vamos a obtener nosotros una interpretación. ¿Recuerdas qué es interpretar?
Interpretar es dar tu opinión acerca de lo que estás viendo en cada una de las tablas. ¿Cuál sería nuestra interpretación en la tabla que realizó la maestra acerca de los helados? Una interpretación puede ser que el sabor preferido en sus alumnos o el que más les gusta a sus estudiantes es el sabor de fresa, por ejemplo, ¿sí? Es una interpretación, estamos dando una opinión acerca de lo que podemos ver en la tabla. Y otra puede ser que el sabor que no le gusta a todos es el sabor de menta, porque solamente le gusta a una persona. Y así podemos ir sacando muchas conclusiones de acuerdo a lo que observamos en la tabla donde están organizados los datos cualitativos y los datos cuantitativos. De la misma forma, en la tabla que te presentamos acá del Departamento de Guatemala con toda su extensión territorial, podemos determinar qué departamento del país tiene una mayor extensión y cuál es menor dentro de los 22 departamentos del país. Entonces, las tablas nos sirven para poder organizar de una manera adecuada la información. Yo te pregunto entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Excelente, muy bien. Aprendimos acerca de la organización de los datos en tablas para comprender el mensaje y poder entender los datos cualitativos y cuantitativos y que son parte de los procesos estadísticos. Comenta la información de tus nuevos aprendizajes con quien te acompañe en este momento. Recuerda trabajar tus actividades del módulo de refuerzo Mis Aprendizajes, donde vas a poder conocer un poquito más acerca de las tablas para organizar los datos y poder repasar este tema en el módulo. Comparte con un adulto tus aprendizajes. Te recordamos que en el mes de marzo celebramos el Día de la Naturaleza, el 3 de marzo, así como recomendarte siempre lavar tus manos constantemente con agua y jabón, mantener todas las medidas de higiene para una buena salud y guardar todos tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase. Agradecemos a Flor la compañía en la interpretación de lengua de señas y yo te espero en otra sesión del programa. Hasta pronto.